Más encima, Sí. estoy acá, no debería estar acá, pero en fin. Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Cristian y Fernando, tanto tiempo. Sí, pues. Oiga, Jorge, el tema es el índice de riesgo político de América Latina 2021. Está difícil de estimar ese índice, o sea, partiendo por casa. Cuéntanos un poco de eso, por favor, Jorge. Que es muy importante esto lo político es muy importante para lo económico, así que cada día nos damos más cuenta de que lo político es muy, muy relevante. Y sobre todo el Claro, riesgo de hecho, político. claro, y como ustedes dicen, a nivel global hay índices de riesgo político que inciden en la toma de decisiones de las empresas, de los mercados, y veíamos que en América Latina hay muchas conferencias, diálogos, investigaciones académicas, pero faltaba algo que sistematizara cuáles eran las amenazas o principales riesgos. Y por eso lanzamos este índice que año a año va identificando las principales preocupaciones. Participaron más de 3.000 personas respondiendo a la encuesta, 120 expertos de la región, y llegamos a este producto final que tiene 3 elementos comunes, más allá de los riesgos en particular, que es la cada vez mayor dificultad en la gobernabilidad en América Latina, la debilidad del Estado de Derecho como segundo punto, que impacta directamente en la inversión, en la seguridad jurídica, y qué es lo que va a ocurrir con la recuperación económica. Esos son como 3 temas transversales, más allá de los 10 riesgos en particular. Oye, Jorge, pero tratemos de desmenuzar un poco el negro panorama que tú planteas, o más bien incierto. ¿Cuáles son, hay diferencias entre países? ¿Cuáles son los factores que hacen que ustedes identifiquen estos 3 pilares, estos 3 elementos como la clave dentro de la mirada del riesgo político hacia 2021? El primero es esta tormenta perfecta de que hoy día hay más demandas sociales, más sofisticadas. Esto está muy relacionado, Fernando, con el cambio social que hubo en América Latina, especialmente en la década del 2000. Porque los últimos 6 años, y ustedes deben saber muy bien eso, América Latina se estancó económicamente. De hecho, puede ser la próxima llamada década perdida, como fue en los 80. Entonces, por una parte, está este estancamiento económico, mucho mayor frustración de las sociedades. Hay una relación directa en cómo han ido aumentando las protestas y lamentablemente la violencia con esta desaceleración o freno económico de América Latina, pero a la vez las personas piden más del Estado. Estados que este año han hecho un esfuerzo fiscal enorme para enfrentar la emergencia. Entonces el principal riesgo es cómo el Estado se va a hacer cargo de lo que podríamos llamar la pandemia social, pero con mucho menor margen fiscal. Ese riesgo, que es el primero, tuvo una mención muy significativa dentro de la encuesta. Lo segundo es cómo la violencia ha ido irrumpiendo en las llamadas manifestaciones sociales, que son legítimas en democracia, pero se ve una creciente incapacidad de procesar institucionalmente por la vía política las diferencias que se están manifestando en la sociedad. Y eso no solamente en Chile, fue en Ecuador el 2019, en Bolivia, este año en Perú, en Guatemala, incluso en Costa Rica, y la violencia irrumpe entonces como un factor de inestabilidad. Y lo tercero, que está muy latente en Centroamérica y en algunos países de la región, la corrupción y su relación con el cada vez menor nivel de confianza en la política, en la democracia y en las instituciones públicas. Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. ¿Cuánto, en términos de este índice, al ser un índice, cuánto ha realmente en la línea del tiempo, digamos, ha aumentado el riesgo político en América Latina? Nosotros creemos que viene aumentando y la pandemia lo acelera. Viene aumentando, Cristian, primero porque tú ves que hace ya, desde el 2017-2018, viene bajando de manera significativa el apoyo a la democracia en América Latina y los niveles de confianza de instituciones que son claves, gobierno, poder legislativo, poder judicial, hoy día en promedio no supera el 25%. O sea, hay un desplome en la confianza. Eso obviamente te genera un mayor riesgo político porque también se relaciona cómo van sumando apoyo líderes de corte más populista, más autoritario, que ofrecen estos atajos a la población, sumado a que el establishment goza de muy poca confianza. Un segundo elemento es la corrupción, y ahí el caso de Brecht, que se inicia en Brasil y hoy día involucra a más de 10 países de América Latina, fue un golpe importante a la institucionalidad y a los gobiernos en la región. Es
cosa de ver el caso de Perú, donde gran parte de los presidentes de una u otra manera estuvieron implicados. Y lo tercero, que es muy importante para los negocios, es cómo se va revelando cada vez más esta llamada inseguridad jurídica para los negocios, para la inversión. Menor predictibilidad de las reglas, mayores cambios de las reglas del juego. La inversión extranjera este año va a caer de manera importante en América Latina. La CEPAL dice que alrededor de un 50%. Entonces, este riesgo político también va a mostrar qué países van a ser capaces de ser más atractivos para volver a atraer inversión extranjera el próximo año. Y eso va a estar relacionado también con cómo los países van fortaleciendo sus instituciones, que es por lejos el mal endémico que tiene nuestro hemisferio. Oye, Jorge, dentro de las 10, yo tengo el estudio acá, es bien interesante, tiene harta carne, pero dentro de las cosas que ustedes mencionan como los 10 elementos importantes, está el tema de la migración, ¿ya? Que es un tema que para Chile en particular ha sido un gran tema. Desde el 2014 a la fecha hemos tenido, por lo menos que yo me acuerde, un fenómeno migratorio que no habíamos visto en décadas, ¿ah? ¿Cómo juega el tema de la migración en este tema del riesgo político mirando hacia el 2021? La migración, hasta podríamos decir prepandemia o mediados del año pasado, era prioridad en la agenda pública de gran parte de los gobiernos de la región. Muchos países lo señalaban entre sus tres principales preocupaciones. Pero ¿qué es lo que pasó, Fernando? Con la pandemia pasó a un segundo plano. De hecho, está ubicado como el sexto riesgo político. Seguramente si esta encuesta la hacíamos en 2018, a fines de año, hubiera estado en los top 3. Y tiene por una parte el fenómeno de Venezuela, que puede llegar a superar los 5 millones de inmigrantes en la región. Tienes este concepto de inmigración inorgánica, que también va a estar muy dado por la pandemia y la reubicación de muchas personas que quedan desplazadas. Y nuestro concepto es que una vez que los países vayan retomando cierto nivel de normalidad, la migración o la crisis migratoria va a volver a ser prioridad en la agenda pública. Hoy día queda un poco más relegado al segundo plano por la pandemia, pero basta que volvamos a cierta situación de normalidad y este tema vuelve a ser prioridad en la agenda pública. Hoy día tenemos alrededor de 10 millones de inmigrantes en Sudamérica y vamos a tener presiones migratorias en Centroamérica y especialmente en Venezuela. ¿Cuál es el país, Jorge, que tiene el menor riesgo político acá en América Latina? ¿América Latina o Sudamérica? No sé si es de México para abajo el estudio o en Sudamérica solamente. Es muy buena pregunta. El índice no lo segmentamos en subíndices por países, pero si tú ves los resultados generales, hay dos países que siguen destacando, que son Chile, a pesar de lo que hemos visto nosotros el año y medio, sigue gozando de buena salud institucional, de confianza en términos generales de los inversionistas, y Costa Rica es otro de los países que ha sido un buen ejemplo de estabilidad institucional y de cierto nivel de riesgo político menor. Yo destacaría esos dos ejemplos en esta foto 2020. Oye, Jorge, y otra pregunta que a nivel regional, se han armado como ciertos bloques de países, o yo no sé si ya eso sigue vigente con todo lo que ha pasado este último tiempo, pero en algún minuto tuvimos por un lado, no sé, a los países ligados al eje más chavista, tuvimos después a la Alianza del Pacífico, en el caso de Chile, Perú, Colombia y algunos otros países, estuvo en algún minuto el Mercosur. ¿Qué rol cumplen las alianzas interpaíses en nuestra región de cara a este índice de riesgo político? Claro, de hecho también, Fernando, tenemos hoy día el PROSUR, que es el bloque de integración. El PROSUR, claro, se me había olvidado también. Claro, del ¿sí? PROSUR, que es de carácter político y que lo inicia el presidente Piñera, Macri en su momento, Bolsonaro, etcétera. El problema de la integración regional es que está muy marcada por aveniencias políticas, por digamos de alguna manera, por amistades ideológicas, y salvo la Alianza del Pacífico, que tiene el mérito que es un bloque muy pragmático, de foco económico, los otros bloques duran o tienen el impulso que le dan los líderes de turno. Entonces el PROSUR, por ejemplo, hoy día su desafío es cómo logra superar esa valla que en el otro extremo era el UNASUR, que es lo que tú mencionas del eje más bien de izquierda en América Latina. Y como nuestra región es pendular, así como se habló de la década rosa, cuando fundamentalmente eran líderes de izquierda, también ha tenido un giro a la centro-derecha y hoy día se dice que nuevamente se está inclinando hacia la izquierda. Entonces, en este péndulo, el desafío
construye bloques de cooperación o de integración que vayan más allá de los ciclos políticos. Y eso en América Latina ha sido tremendamente difícil, y la OEA, que es este gran organismo multilateral político, también ha hecho los esfuerzos que puede hacer en la pandemia, pero todos sabemos que la pandemia lo que ha primado es el sálvese quien pueda, y como los temas sanitarios son de responsabilidad de cada gobierno, más bien cada gobierno ha tomado sus propias medidas y los esfuerzos de cooperación o colaboración han sido secundarios. A mí, Jorge, finalmente me da curiosidad Brasil. Brasil, ¿cómo lo califica este estudio? Porque como que no se sabe bien y es el país, bueno, por lejos el país más importante de Latinoamérica. Sí, Brasil da para un índice propio, sin lugar a dudas, por el tamaño del país. Brasil, el tamaño del país suma el equivalente a los 4 países de la Alianza del Pacífico, para tener una noción. Hay datos interesantes de Brasil. El primero es que de los presidentes que han aumentado su popularidad durante la pandemia, uno de ellos es Bolsonaro, el otro es Bukele en El Salvador. Entonces, este plan de estímulo fiscal, que incluso ha tensionado a Bolsonaro con su ministro de Hacienda, Guedes, de mantener los subsidios, de mantener las canastas familiares, de prolongarlas mucho más allá en el tiempo, sí se ha traducido en popularidad política. Ese es un elemento. El segundo es la relación de las Fuerzas Armadas con el gobierno Bolsonaro, que han asumido un rol político importante, pero que de momento se ha controlado. Esa es una segunda tendencia que hay que mirar. Y la tercera es, bueno, qué es lo que va a ocurrir finalmente en la próxima elección de Brasil, y si Bolsonaro va a tener la capacidad de reelegirse o no, y si va a poder generar alianzas con grupos más moderados de lo que podríamos decir la centro-derecha. En materia económica, el gran tema hoy día de Brasil es cómo está cada vez entrando más fuerte China con la inversión extranjera, inversión en sectores estratégicos como energía. Cuando vemos la discusión de Chile, el país que hay que mirar cómo se ha desenvuelto la inversión extranjera china es Brasil. Entonces ahí hay 3 elementos que yo creo que hay que mirar de este país. Bien, Jorge, se nos acabó el tiempo. Te vamos a invitar especialmente, que lo deje anotado el señor Aerodinámico, a hablar de China y esta lluvia de inversiones chinas. Y de Jack Ma, que el señor doctor lo sigue de cerca. Sí. Así que tenemos tela que cortar. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Que les vaya bien. Un abrazo y feliz Navidad. Felicidades. Felicidades. Vamos a la pausa y volvemos. Sí, a ver, Sokimich abrió con una caída fuerte, relevante. Sí, vamos a ver. Ya se ha compuesto un poco, ¿no? Un poquitito. Partió como 8% abajo, ahora vamos en 5,5%. Ya, ok. Vamos y volvemos.